virus está presente en el ratón denominado comúnmente cola larga, que técnicamente se llama Oligorhizomys longicaudatus, y es el portador de este virus y lo elimina a través de la saliva, orina y o fecas. Y donde es posible, a través del contacto directo o indirecto con estas secreciones contaminadas, generar la transmisión. La vía principal de transmisión reconocida para el ser humano es por vía respiratoria, es decir, por inhalar este virus con el contenido de los fluidos contaminados. Esta infección respiratoria ocurre en lugares generalmente cerrados y con presencia reciente de ratones. Entonces, por tanto, la transmisión es poco frecuente en lugares abiertos y expuestos al viento y sol. Como dato, en lugares abiertos el virus puede sobrevivir entre 1 a 2 horas. Y en lugares cerrados puede sobrevivir por 24 horas. De ahí la importancia de tomar algunas medidas. Entonces, las recomendaciones para las personas cuando, por ejemplo, abren una cabaña que ha estado mucho tiempo cerrada y que van a hacer la limpieza, que se preocupen antes de ventilarla, antes de ingresar. Exacto, esa es una de las principales medidas en los lugares cerrados. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del anta? La sintomatología característica de una persona infectada con antivirus es similar a la de una gripe común. Comienza con una alza brusca de temperatura, fiebre sobre 38 grados, dolores musculares, dolores de cabeza, malestares gastrointestinales, y posterior como náuseas, vómitos, y estos pueden agudizarse rápidamente a otros síntomas, agregándose la dificultad para respirar. Esta dificultad está dada porque se empieza a acumular líquido en los pulmones y puede generar otras complicaciones cardíacas. Y estas pueden llevar a una insuficiencia respiratoria en pocas horas. Este cuadro es el denominado síndrome cardiopulmonar por antivirus, que es altamente letal si es que no se maneja oportunamente. Ya, entonces ahí la recomendación es, ante cualquier duda, acudir inmediatamente al médico. Exactamente. De hecho, lo que se recomienda que ante la presencia de estos síntomas, siempre asociado en personas previamente sanas, sumado al hecho de haber estado en riesgo por estar en contacto directo o indirecto con roedores en las últimas 6 semanas, la recomendación es que las personas acudan de inmediato al centro de urgencia o al establecimiento de salud más cercano para recibir la atención oportuna. Ya, claro, porque si muchas personas van de vacaciones a zonas rurales, los campistas después regresan y todavía podrían ahí cuando estén de regreso a lo mejor en nuestra ciudad de Viña del Mar, poder venir contagiados de este virus, que esperamos que no sea así. Y cuéntanos, Beatriz, ¿cuáles son las medidas preventivas que podemos recomendar a nuestros amigos que están de camping? Bueno, como el objetivo principal es no exponerse al posible contacto con los ratones o sus desechos, para no contagiarse, se pueden diferenciar en realidad 2 grandes grupos. Por un lado tenemos a las personas que viven o trabajan en el campo, y ahí obviamente las recomendaciones van apuntadas a ventilar por 30 minutos antes de entrar a cualquier lugar cerrado por largo tiempo, o las cabañas, por ejemplo, cuando van los veraneantes también. Después de ventilar, rociar el suelo y superficies con agua y cloro. Después puede limpiarse y barrer, siempre con las medidas de protección, guantes y mascarilla. Mantener todo lo que es el exterior de las casas y las bodegas libres de maleza y basuras. Mantener también ventiladas y ordenadas todas las bodegas sin materiales de desecho, idealmente desratizando galpones y bodegas. Y lo que es importante también, mantener alimentos y agua fuera del alcance de los roedores, siempre en envases herméticos. ¿Ya? Además, en las viviendas también se recomienda tapar orificios y cavidades donde pueda entrar este roedor. También, ¿no es verdad? Pueden ir buscando comidita para el invierno. Exactamente. No matar los zorros, culebras y lechuzas. Gatos monteses, porque estos son nuestro principal control biológico de plagas. Exacto. Ese es el nombre técnico que les denomina. El control biológico de plagas, que forma parte de la cadena, ¿no es verdad?, alimenticia y que muchas veces cometemos este error de atacar a estos animalitos que son útiles en este caso. Irrumpimos en su medio natural también. Por otra parte, para los veraneantes que van de camping o paseos al aire libre, también es importante que escojan lugares limpios y libres de matorrales y pastizales. Usen carpa con piso y cierre sin agujeros. Claro. Guardar también todo lo que son sus alimentos en envases herméticos, resistentes y cerrados. No dejar las ollas y utensilios al alcance de los ratones. También
cuando hacen excursionismo, solo por senderos habilitados. Idealmente no internarse entre matorrales y pastizales. Claro, y uno se tienta ahí cuando va en el entorno natural, de repente encontramos ahí algún fruto silvestre, una mora. Eso es peligroso, ¿no? Esa es una de las grandes tentaciones con los frutos silvestres, que lamentablemente pueden sí estar contaminados con las orinas o con las salivas del animal. Lo otro que es importante es el mantener la basura en recipientes cerrados, y si es necesario es importante enterrarla, ¿ya? Y la última recomendación acá es beber solo agua de fuentes seguras, es decir, agua potable, envasada, hervida o desinfectada. Bueno, así creo que con todas esas indicaciones ya van suficientemente prevenidos nuestros amigos que han iniciado ya sus vacaciones y que en estos momentos se encuentran disfrutando, me imagino, de esos maravillosos paisajes. Bueno, y por cierto que yo conozco también que tiene el sur de nuestro país y también la zona interior, porque también para San Felipe, los Andes, tenemos hermosas zonas. Hermosa zona. Y la última recomendación, por si alguien quiere informarse mayormente o tiene alguna duda puntual en algún momento, puede llamar también al Fono Salud Responde al 600-360-7777. Muy bien, muy buen dato, Beatriz. Entonces, te agradecemos por este contacto esta mañana en el programa Vive Saludable. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, Beatriz. Ahí conversábamos con Beatriz Pizarro, encargada de vigilancia epidemiológica del área de salud de la Corporación Municipal Viña del Mar, a quien agradecemos por todas estas recomendaciones, dado que la idea es justamente proporcionarles información para prevenir infectarnos con el virus ANTA. Bueno, y en otro tema, que hoy nos hemos despertado con mucho entusiasmo porque hemos tenido ayer una muy buena, una excelente noticia en el ámbito de la salud, dado que la corporación municipal anunció que había logrado conseguir encontrar unos terrenos para la habilitación del Centro de Salud Familiar en el sector de Chorrillos. Y para conversar de esta excelente noticia, ya tenemos a esta hora un contacto telefónico con el director del área de salud, el doctor George Hibner. Doctor, buenos días. Cuéntenos, ¿cuál es su sensación al saber esta importante noticia que beneficia a la comuna de Viña del Mar? Bueno, en primer lugar, buenos días, Vanessa. Esperando que esté muy bien durante el desarrollo de tu programa. Bueno, comentarte que ya por largo tiempo se venía trabajando junto a la corporación en conjunto con la Municipalidad de Viña para ver la mejor forma de poder resolver una demanda, necesidad sentida por parte de los vecinos de Chorrillos, y era la posibilidad de ver un lugar donde pudiéramos emplazar en un futuro lo que es un CEFAM. Luego de buscar intensamente por diferentes sectores de Chorrillos, con espacios y terrenos que cumplieran con el metraje necesario, bueno, se genera la oportunidad de la compra de un terreno aledaño a una junta de vecinos que es la Cardenal Caro. Se conversa con los vecinos la posibilidad de también de poder, en conjunto con ese terreno de la sede, poder emplazar en un futuro lo que es el CEFAM, y ante la buena predisposición de los vecinos, bueno, se decide y se logra la compra del terreno que está al lado de esta junta de vecinos. Y bueno, para ya empezar a trabajar en lo que es la elaboración de los diseños que a la postulación de lo que es un CEFAM. Claro. Ahora estamos muy contentos porque, como te digo, este es un trabajo arduo que se ha realizado por mucho tiempo. El sector de Chorrillos que actualmente se atiende en lo que es CEFAM Marcos Maldonado. Esto va principalmente a permitir descomprimir la gran cantidad de personas que se atienden actualmente en el CEFAM Marcos Maldonado, del cual también usted fue antes director, ¿no? Exacto, como tú dices, el sector de Chorrillos depende de este CEFAM, el doctor Marcos Maldonado, que está ubicado al lado del Hospital Gustavo Fricke, y va a permitir descomprimir aproximadamente alrededor de 10.000 personas que viven en el sector de Chorrillos, ¿ya? También hay que pensar que este cerro, ya el acceso al CEFAM a veces era un poco dificultoso, ya en virtud de que no existe locomoción pública, sino que solamente medios colectivos para poder acceder, lo cual claramente va a ayudar a poder resolver de mejor manera, mucho más oportuna y mucho más cercana a la comunidad de Chorrillos.
Excelente noticia, entonces, conocer que la corporación con fondos propios del municipio, ¿no es verdad?, obviamente ha adquirido este terreno del cual se dice que suma alrededor de 1.750 metros y que cumple con todos los requisitos técnicos, como usted señalaba, para poder instalar un centro de estas características para brindar una buena atención de salud a la población de Viña del Mar. Así es, como digo, refuerza nuestro compromiso con la ciudad para poder, como digo, resolver de mejor forma la necesidad de salud que tiene la comunidad, en especial ahora la de Chorrillos, y seguiremos trabajando conjunto a los vecinos, conjunto al equipo de salud, para, como digo, dar la mejor atención que la gente se merece. Los siguientes pasos con respecto al cronograma de actividades, porque esto tiene que llamarse a una licitación, me contaba usted, ¿cómo va a ser? ¿Tenemos alguna Lo que hace es que nosotros, contando con el terreno, se empieza a trabajar en conjunto con la Junta de Vecinos para lo que es la cesión o el comodato del terreno donde está emplazada la Junta de Vecinos, ¿ya? Y en ese sentido ya se empieza, teniendo eso ya concreto, se empieza a elaboración de los perfiles respectivos para levantarlo y presentarlo, en este caso, a fondos propios del Ministerio, ¿ya? Pero siempre la piedra de tope y la dificultad inicial es contar con un terreno para poder emplazar los dispositivos de salud. Que se buscó por mucho tiempo, además. Por mucho tiempo, esto por lo menos viene más de 10 años, ya, la cual la comunidad se había manifestado, había planteado su necesidad de poder resolver sus inquietudes, ya, pero no habíamos logrado. Hay que pensar que el sector de Chorrillos de igual manera se ha ido poblando de manera importante, ha ido incrementando el número de habitantes ya hacia el sector de la René Schneider, y en ese sentido obviamente era necesario. En su momento planteamos quizá el poder avanzar hacia un SECOF, pero en virtud del desarrollo poblacional que existe, creemos que lo más adecuado, y pensando en una proyección futura, es un CEFAM. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, se hacen los esfuerzos necesarios, se hace la coordinación con los vecinos, y creo que hemos dado un paso gigantado en poder lograr el objetivo, que es contar, ojalá en un futuro no tan lejano, en un CEFAM en la localidad de Chorrillos. Claro. Bueno, entonces ya tenemos una buena noticia, ya contamos con el terreno. Y ahora, ¿en cuánto tiempo más cree usted que pueda lograrse concretar esta obra? Claro, lo que pasa es que hay que pensar que este proyecto no es el único que nosotros estamos trabajando. Ya hay otra instancia en la cual también se está generando los procesos de reposición. Estos procesos no son cortos, ya son a mediano plazo, pero como te vuelvo a insistir, nosotros tenemos que ir pensando en una mirada a futuro. Lo que viene por como siguiente paso es generar el proceso de coordinación, ya sea de lo que es la concesión o el comodato de la Junta de Vecinos Cardenal Caro, para que en conjunto, ya teniendo todo siendo parte de la corporación, el terreno que se acaba de comprar más la Junta de Vecinos, podamos, como digo, empezar el empezamiento del proyecto. Entonces, se está trabajando junto a las directivas de la Junta de Vecinos en pro de agilizar esos procesos. Hay que pensar que dentro de la Junta de Vecinos también trabaja un grupo de alto mayor, está la Junge actualmente, entonces hay que también regularizar y ordenar todos esos procesos antes de poder contar con la sesión. Muy bien, director. Pero como te vuelvo a insistir, ya teniendo este otro emplazamiento en la forma lateral, nos permite dar las luces para poder avanzar en de este sueño de la gente de Chorrillos. En este sueño de concretar este nuevo CEFAM, entonces, que ya un proceso que ahora ya inicia su marcha. Agradecemos entonces al director del área de salud, el doctor George Hibner, por este contacto en directo. No, te agradezco a ti y muchas felicidades para todos los auditores. Muchas gracias. Así es que con esta buena noticia partimos este programa de hoy, dado que este CEFAM va a solucionar la demanda de atención que prestaba en la actualidad el CEFAM Marcos Maldonado, donde se atiende una población cercana, como indicaba el director, a los 30.000 habitantes, beneficiando fundamentalmente a los sectores del Plan, de Forestal Bajo, de Chorrillos. Y por las características de la infraestructura que requiere hoy día, era necesario contar con un terreno que reuniera aquellas condiciones acordes a los nuevos estándares de calidad que hoy exige la atención primaria de salud. Así que con esta noticia ya iniciamos esta nueva edición del programa de hoy. Vamos a una breve pausa porque regresamos con otro interesante tema.
Una nueva tribuna para la ciudadanía. Una conversación sin restricciones, donde el foco es ciudadano, cultura, turismo, entrevistas y contingencia regional. Esto y mucho más en Emporio Radio, de lunes a viernes de 17 a 19 horas, con la conducción de Eliana Díaz y Francisco Pietrantoni. Una producción de Emporio Media. De lunes a viernes, entre las 6 y las 9 de la mañana, revisamos todo lo que está pasando en nuestra quinta región, Chile y el mundo. Efectos matinales. La información que necesitas conocer para iniciar tu día, con la conducción de Luis Loyola Elliott, por Viña FM 107.7, Frecuencia del Mar. En Radio Viña FM estás escuchando Vive Saludable. Vive Saludable. Programa de promoción y prevención de la salud de la familia Viña Marina. Conducido por la periodista Vanessa Salazar. Bien, y efectivamente, tal como se los habíamos anunciado, las terapias complementarias son el tema eje del programa de hoy aquí en Vive Saludable. Tú puedes llamarnos y enviarnos tus consultas al Facebook de Viña FM o al matinal Vive Saludable. Te recordamos el teléfono de la radio. También recibimos tus consultas para que las respondamos hoy en vivo y en directo. Llámanos al 32-320-8080, el teléfono abierto de Radio Viña FM. ¿Has escuchado hablar de acupuntura, biomagnetismo, ancestrología o psiconeuroacupuntura? Cuenco tibetano. ¿Estás seguro que sí has escuchado hablar de cuenco tibetano? Probablemente sí, ya que más de algún amigo suele comentar que ha tomado flores de Bach o que asiste a Reiki, ¿sí? ¿A usted le ha pasado? Aquí saludamos también a David, el sonidista que nos acompaña, que nos ha acompañado desde el programa 1 de Vive Saludable. Bueno, para conversar justamente sobre estas terapias, muchas de ellas ancestrales, para qué sirven, cuáles son los beneficios, nos acompaña en el estudio de Radio Viña FM la doctora Gilda Sánchez, médico de la Universidad de Chile, con amplia experiencia en salud pública, ex subdirectora del área de salud y desde 2016 encargada de la unidad de medicina complementaria. Otra novedosa iniciativa de la atención primaria de salud implementada por la Corporación Municipal Viña del Mar. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar aquí en esta edición de Vive Saludable. Hola, Vanessa, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Doctora Gilda, cuéntenos cómo surgió esta idea de crear un centro para los usuarios de la atención primaria que les brindara acceso a estas terapias consideradas como alternativas, así como entre comillas, inclusive vistas con desconfianza por la medicina tradicional. Mira, esto surge en el 2010, ya hace bastante tiempo. En realidad, cuando ahí ingresé a ser subdirectora del área de salud, hablamos con la gerencia de la posibilidad futura de que la atención primaria de Viña contara con prestaciones complementarias. Y desde ahí empezaron cursos de capacitación, presentaciones de proyectos, adquisiciones de las finanzas, hasta que finalmente se concretó el espacio, los recursos humanos capacitados el 2017. Son proyectos largos, tienen frenos, digamos, naturales todavía, culturales, que cuesta hacerlos concretos, pero finalmente lo logramos. Y es en la atención primaria. Hasta hace poco, ahora ya no lo es, pero en el 2015, 2016 era la primera unidad de medicina complementaria de atención primaria que existía. Esa fue una gran apuesta a nivel de país, sí, de esta corporación, una gran visión de la administración municipal para implementar de las autoridades, de los técnicos, etcétera. Fue, sí, una gran visión realmente. Porque hemos escuchado también que en otros países hay una apertura justamente hacia la medicina alternativa que se llamaba antes y que hoy se llama complementaria, ¿no? Porque hasta hace mucho, hasta no hace mucho, ¿no es cierto? Estas terapias alternativas eran cuestionadas inclusive por la medicina tradicional. ¿Y a qué atribuye usted hoy día este cambio de mirada? El cambio de mirada le hizo la OMS principalmente. La Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud.
aceptando, entendiendo y comprendiendo lo que sucedía en todos los pueblos. Y en el año 2005 hace la orientación internacional para todos los pueblos de cómo iniciar las prestaciones de medicinas complementarias. Incluso se cuestionó el de complementaria. Complementaria quiere decir que se hace en conjunto a las prestaciones alopáticas, que son las de la medicina tradicional, lo que conoce toda la gente. Claro, porque nosotros diferenciamos la medicina alopática de la homeopática. Claro, la homeopática es parte de la complementaria. Perfecto. ¿Ya? Entonces, en ese momento se determinó como complementaria, pero actualmente ya, especialmente por España, y la OMS también lo está cambiando hacia el concepto de integrativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al hacerlo complementaria también quedaba como chico el concepto. El concepto es abarcar toda aquella prestación, técnica, terapia, que logre sanación en las personas en un modo integral. Y ahí incluye todo, no solamente algunas prestaciones como las que tú nombraste, sino que principalmente incluye toda la sabiduría ancestral, medicinas tan antiguas que la gente incluso no conoce, que son medicinas en un amplio concepto, como la medicina china, que es un sistema de medicina completa. ¿A qué se le llama sistema de medicina completa? Que el sistema permita diagnosticar, tratar, curar, evaluar, ¿sí? Cuando cumple esos tres componentes. Cuando cumple todos los componentes. Hay algunas técnicas complementarias como el biomagnetismo, por ejemplo, que es una técnica, ¿ya? Sola, que no tiene el sistema de medicina que se basa en varios otros conceptos antiguos, pero no propios como la medicina china o la medicina ayurvédica, que también es una medicina holística integral completa. Sí, porque el biomagnetismo es una disciplina nueva, ¿no es verdad? No es tan antigua como las que usted ha mencionado, como la acupuntura. Quizás en cómo se hace, que lo creó el doctor Goy desde México, hoy la gente lo conoce así, pero los imanes se conocen desde hace mucho tiempo atrás en todas las otras medicinas. ¿Ya? Estas medicinas que yo estoy hablando son ancestrales, son antes de Cristo. Nosotros también contamos con un sistema completo, que es el sistema de medicina mapuche. También tiene todo completo y además ellos usan la fitoterapia como elemento principal de sanación. Eso significa absorber todas aquellas propiedades que tienen las plantas. Las plantas, en todos sus aspectos, ¿no? O sea, desde su nacimiento hasta su envejecimiento en la planta. O sea, en el fondo, las medicinas integrativas o complementarias, como las están llamando, lo que tenemos que hacer es integrar el conocimiento que existe en todo pueblo, porque siempre nos hemos enfermado. Esto no es nuevo, digamos, siempre nos hemos enfermado y siempre el ser humano ha encontrado la manera de sanar, desde que existe el ser humano en esta tierra. Por tanto, hay sabiduría acumulada que posteriormente se complejizó, la vida se estresó, como que el ser humano se aceleró en sanar, no respetar los tiempos, ¿no es cierto? Los tiempos naturales de enfermar, los tiempos naturales de sanar. Y al agregar el estrés en nuestras vidas rutinarias, fuimos presionando, ¿no es cierto?, para que los sistemas médicos no sanaran lo más rápido posible. Y bueno, el sistema médico respondió. Ha sido muy eficiente el sistema médico tradicional en responder eso, ¿no? En sanar lo más rápido posible. Y sí, la medicina alópata es fundamental. Esto no significa hablar en contra de la medicina alópata, menos yo soy médico alópata también. Desintegrar estos conceptos que en mucho tiempo estuvieron olvidados, eran considerados una cosa un poco esotérica, sin fundamento, y hoy día se ha rescatado y la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a validar aquellas medicinas ancestrales que tienen justamente un fundamento. Que tienen un fundamento, digamos, experiencial, ¿no es cierto? Basado en la experiencia. Basado en la experiencia. Y ahora también se interesan
poco a poco se va a tener que interesar el mundo de las disciplinas científicas duras para la investigación y comprobación, ¿no es cierto?, tal como se hizo con la medicina alópata. Y de hecho se están haciendo. Lo que sucede que toda técnica de medicina integrativa o la fitoterapia, las vibraciones, los imanes, etcétera, las flores de Bach, como tú nombrabas, ¿no es cierto?, tienen un accionar intraátomo, ¿ya? Entonces los sistemas actuales para poder investigar cualquiera de estas acciones no nos alcanzan o son muy caros para poder ver el efecto subatómico, digamos, que el medicamento integrativo estaría haciendo en la persona. Y por eso no podemos como comprobar. Y además que, también tenemos que decirlo, a muchos sistemas no les conviene que nosotros sigamos avanzando en esto, especialmente el sistema farmacéutico, que muchos de las enfermedades actuales podrían no requerir medicamentos bajo esta mirada. Aquí hay una mirada de volver a los ciclos naturales, de volver a reconectarnos con aquello que en un minuto los hombres nos creímos un poquito los pequeños dioses, donde podíamos manejar la naturaleza a nuestro antojo, sembrar y obtener los productos en cualquier época del año. Aceleramos, cambiamos los ciclos, lo que conversábamos también en otras ediciones anteriores con amigos del Huerto Orgánico, a quienes les mandamos un saludo, el Huerto Orgánico de la Plaza Huelén, donde nos contaban que también tenía que ver con eso, con volver a reconectarse con aquellos tiempos, porque la planta requiere, ¿no es cierto?, todo un proceso de sembrar, cosechar, trabajar aquello. Nosotros también requerimos de procesos, los animales, nosotros en la misma procreación, 9 meses en el vientre materno, todo pasa por unos ciclos, hay que volver a conectarse con esos ciclos y que la naturaleza propiamente hoy día un poco nos reclama esta vuelta a lo natural. Ese es el concepto. O sea, tal así como aceleramos tanto la semilla del tomate, ¿no es cierto?, o la de la palta, que le vamos introduciendo compuestos químicos que va degenerando la semilla, ¿no es cierto? Y claro, tenemos un tomate todo el año, un tomate más rápido, podemos tener entonces plata más rápida, que es como si el ser humano lo único que considerara hoy como objetivo ese. La inmediatez. La inmediatez, el placer inmediato, el no entender, y así vamos olvidando, de generación en generación vamos olvidando lo que somos. Las medicinas integrativas, cualquier persona que se vaya a la unidad de medicina complementaria tiene que decirnos a nosotros, en primer lugar, si está dispuesta a reconocerse a sí mismo y a reconocer y a reencontrarse con lo que tiene olvidado. ¿Sí? Y eso significa un trabajo personal. Aquí hay una mirada, conversábamos anteriormente, de la mirada de volver a tratar de sanar no solamente el cuerpo, muchas veces era lo que hoy día se estaba haciendo en la medicina tradicional, sino que el cuerpo físico, sino también el cuerpo espiritual. ¿Cuál es el concepto que hay de esto? Parece que está visto el ser humano de una manera mucho más multidimensional de la que nosotros habitualmente habíamos visto antes. Nosotros somos seres multidimensionales. Y la medicina tradicional, si bien es cierto, ve la parte, hasta ahora es como la dualidad cuerpo-mente. Eso es lo que se ha dedicado a la medicina tradicional. Pero existen mucho más otras dimensiones del ser humano, como las emociones, su energía, o el prana, el chi, como lo llaman los chinos, ¿no es cierto? Nuestro sistema de energía que nadie ve y por tanto considera que no existe. Sí, pero nosotros no somos células. ¿Cuál es la dimensión en la que considera el ser humano? ¿Somos seres espirituales, emocionales? Somos seres espirituales, somos seres emocionales, somos seres energéticos, somos seres físicos. Y todo está integrado como si fuéramos una red extremadamente compleja, que se retroalimenta una de otra. En el fondo, fíjate que a veces los informáticos comprenden más esta dimensión, porque somos una red de información. Somos una red de información que se condensa en un momento determinado, muy condensada, y por tanto somos físicos. Si hay más aire, entonces podemos ser otro cuerpo, como el cuerpo emocional.
¿ya? Hay cuerpos que no se ven y por lo tanto los seres humanos, claro, nosotros tenemos que ver para creer, pero sentimos. Todos hemos tenido experiencia de sentir las emociones. Ese es otro cuerpo, no es el mismo cuerpo físico. Y desde este punto, ¿la enfermedad sería una manifestación de un desequilibrio emocional, por ejemplo? Muy bien, Vanessa. Eso es. O sea, cuando hay un desequilibrio entre todos estos cuerpos, por bloqueos, se manifiesta a través de una enfermedad. Bach, una de las medicinas complementarias, ¿no es cierto? Él descubre 38 esencias de flores de Bach, que son naturales, o sea, es la esencia de una flor que él descubre que puede sanar una parte de la persona. Él dice que es un conflicto del alma. Nosotros debemos estar siempre en contacto con nuestros mensajes del alma. ¿Por qué? Porque ella nos recuerda qué misión es la que venimos aquí a cumplir. Cuando nos desconectamos de nuestra propia divinidad, por supuesto va a existir un conflicto entre eso y nuestro vehículo, que es el cuerpo físico, o nuestras energías, o nuestras emociones, o nuestro espíritu, porque en el fondo estamos desconectados, desconcentrados de nuestra misión, olvidamos que somos seres humanos, nos mecanizamos, nos llenamos de estrés, y esta red informática que yo te digo que está organizada en diferentes cuerpos, comienza a tener como unas especies de loop, bloqueo, exceso de información en una parte del cuerpo, pierde información, bloquea información, olvida información. Y las medicinas complementarias lo que hacen es recordar, lo primero, recordar que somos seres humanos y que somos multidimensionales, que somos divinos al mismo tiempo. Qué bonito suena eso. Sí, muy lindo, que somos divinos. Cuando, no importa cuál sea tu sentido religioso, o cuál sea tu fe, como sientes tú lo divino, pero somos divinos. Al reconectarnos con eso, empezamos a ver que hemos estado muy acelerados. Lo primero que hacemos es acelerar. ¿Y cómo nos aceleramos? Porque nos estresamos. Y cuando nos estresamos, esta red adquiere una serie de elementos químicos para que tú estés acelerados, especialmente el cortisol, por ejemplo, que son hormonas que nos permiten estar acelerados, caminar más rápido, pensar más rápido, respirar más rápido, hacer todo más rápido. Y por eso que la sensación que hay hoy día es que cómo se me pasan los días tan rápido, no alcancé a hacer todas las cosas que tenía que hacer. Pero eso es como un programa, como si nos estuviéramos convirtiendo en programas, ¿no es cierto?, solo de hacer cosas, no de reflexionar para qué, ni cómo, ni qué sentido tiene mi vida para hacer. Por entonces tenemos depresiones, tenemos ansiedades, crisis de pánico, muchos síntomas de la índole emocional, pero también de lo físico, también tiene que ver lo físico. Si yo condenso mucho, no me muevo, por ejemplo, no hago ejercicio, me alimento mal, adquiero, digamos, alimentación con nutrientes que son muy ácidos y meto a mi cuerpo mucha acidez, por lo tanto todo el metabolismo se convierte en ácido. Todo eso es propicio para que las células se condensen, o sea, no se mueven, y al no condensarse no cumple su función y van apareciendo tumores, van apareciendo, incluso se está viendo últimamente que hay una relación con el cáncer. Claro. Y hablemos, doctora, ahora un poco para ir ya entrando en terreno con respecto a la unidad de medicina complementaria, que cuenta con un amplio abanico de prestaciones como complemento al tratamiento alopático, como usted señalaba. Son alrededor de 10 terapias, y usted me podría ayudar a enumerarlas porque habíamos mencionado la acupuntura, el Reiki, el biomagnetismo, auriculoterapia. Es que nosotros tenemos todo el sistema de la medicina china, o sea, entonces no es solo acupuntura, sino que además ventosas, la mosoterapia, la auriculoterapia. Y también están incorporadas ahí las flores chilenas y las flores de Bach, que me decía usted que también es algo novedoso esto de las flores chilenas. No todos conocíamos que hay... Sí, es de un villamarino, él canalizó esas flores, que es Juan Riquelme, que es maestro de Reiki también, que nos enseña, y es maestro nuestro también nosotros.
él creó estas flores, ¿no? Y eso un poco él va rescatando aquello de que las flores de Bach finalmente son estudios que nacieron en Europa con la flora europea y que también nosotros en Chile, en Sudamérica, contamos un poco lo que señalaba anteriormente, que cada país cuenta con sus frutos, sus flores, sus plantas y sus flores. Y en cada época del año, lo cual entrega nutrientes para esa época del año y para los que viven ahí. En esa zona. Entonces es importante. Eso es lo importante. La naturaleza es muy sabia. Es muy sabia. Hay otros sistemas también. Hay un sistema que se llama sistema del alma, que es otro sistema floral, de una terapeuta que vive en Curacaví incluso, y que son todas de por ahí las flores. O sea, tal como tú bien dices, no es casual que nosotros vivamos en este país. Por lo tanto, las herramientas de sanación son las que están en este país. Una vez una jardinera, una persona que me iba a hacer el jardín, una maestra jardinera, me decía que, mira, fíjate en aquellas malezas, entre comillas, que nacen en tu jardín, porque seguramente alguna vez es la que tú necesitas para sanar. Así es. Y yo tenía dientes de león en mi casa, por montones, por doquier. Dije, el hígado. Y está tomando dientes de león, supongo. Por supuesto, lo empecé a cultivar desde mi propio jardín para hacer ensaladitas. Es como la chicoria, es un poquito amargo, pero es rico. Y en otros países se comen esas flores. México tiene toda una tradición que nosotros hemos, por ignorancia tal vez, hemos olvidado. Ahora, nosotros en el sur del país, en el sur o en el norte de nuestro país, está mucho más integrado, está mucho más presente. El centro del país es el que tiene más movilidad, el que está con objetivo más afuera, digamos, no tan interiormente, sí, el que ha olvidado más. Pero es cosa de recordar. Si no hay que aprender nada nuevo, es cosa de recordar, ir a nuestros ancestros, en nuestras familias, también, abuelos, claro, nuestros papás. Exactamente, y rescatar. Ahora, las prestaciones que nosotros damos en la unidad ya requieren una capacitación, ¿no es cierto? O sea, ustedes cuentan con un equipo de profesionales capacitados y debidamente certificados ahí por el Ministerio de Salud. ¿Cuántos son los que están trabajando? Nosotros somos 3 personas, un médico, una matrona y un kinesiólogo. El Ministerio de Salud en nuestro país está abierto, ellos tienen su propia unidad de medicina complementaria en Santiago, en el Ministerio. Uh-huh. Incluso nuestra unidad ha sido tan reconocida que nos invitó a participar en una comisión nacional mensual, hay que hacer una reunión mensual, en donde nuestra experiencia va a servir junto con la experiencia de otras unidades que han habido en el país o de terapeutas, para crear la norma técnica a nivel de país de cómo integrar para que otras comunas puedan integrar las prestaciones, ¿no? Eso es un halago para nuestra comuna, digamos. Por supuesto, hay una mirada del Ministerio de recoger esta experiencia que se ha implementado de manera inédita en Viña del Mar y tal vez también recuperar, sistematizar todos estos casos para implementarlos a nivel nacional, lo cual es un gran cambio. Sí, está muy abierto el Ministerio actual. Y yo creo que en sintonía con lo que ocurre en otros países de Europa. En otros países. En estos momentos, de verdad, independiente del gobierno, estas son estrategias, digamos, que se están llevando a nivel del planeta. Por lo tanto, es necesario mantenerla. ¿Y cómo son derivados los usuarios desde los centros de la comuna? ¿Cuáles son el tipo de paciente, más bien dicho, cuáles son las enfermedades que se atienden allí? Ya. Los pacientes pueden ser derivados por cualquier miembro del equipo de salud de los SESFAN. Ya. Nosotros hemos organizado esa derivación con una interconsulta adecuada, propia, y además con una encuesta prediagnóstica que a nosotros nos permite, que autollena a la persona, que es fundamental porque hacemos preguntas que habitualmente no preguntan. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles son tus crisis espirituales o existenciales que tú has tenido? Si tú consideras que las enfermedades que tú has tenido las relacionas con alguna crisis emocional que tuviste. Son preguntas diferentes, por lo tanto, la persona tiene que estar como sentadita en su casa, tranquila, respondiendo. Por lo tanto, se le entrega el papel, la encuesta y la devuelve una vez que ya la termina, más la hoja de la interconsulta. Pero también
entendemos que a veces nuestros consultantes se pueden complejizar con esto, también nuestros equipos, y también se acepta que la persona solo con llamar por teléfono o ir a la unidad va a tener una hora. Ustedes están funcionando en las dependencias del CEFAM Cienfuegos. Exactamente, al interior de las dependencias de Cienfuegos. Eso es en el barrio de Santa Inés. Barrio de Santa Inés. Y con respecto al protocolo que usted mencionaba, ¿cuál es el protocolo de atención? ¿Allí el paciente llega, elige la terapia o es el profesional de salud el que determina qué terapia es la más adecuada de acuerdo a su diagnóstico? Es entre ambos, en realidad. Por ejemplo, si con estos antecedentes que te hablaba yo inicialmente, se hace una reunión clínica con los integrantes los días viernes y ahí se decide, según esos antecedentes que están expuestos, por qué terapia entrar. No significa que siempre va a ser esa la terapia para el paciente, sino que es la que en ese momento está necesitando más. Eso se conversa con el consultante para que él dé su consentimiento informado. Y ahí firma su consentimiento informado. Hay personas que ciertas técnicas no les gusta o se asustan mucho. Por ejemplo, hay muchas personas que se asustan con las agujas de la acupuntura. Y bueno, si la va a tensionar más la terapia que le estamos presentando, obviamente, entonces entramos por otra terapia para posteriormente, con más confianza, podamos llegar a eso, si es que la sigue necesitando. Esto es tal como dijimos al principio, ¿no? Acá lo que más damos es el tiempo. Recuperamos el tiempo, la conversación, la confianza, para que el paciente se vaya reconectando, reconociendo, recordando. Desde su apertura, doctora, ustedes han entregado, me señalaba, más de 1.200 prestaciones clínicas y de medicina complementaria a la alópata, beneficiando justamente, como señalábamos, a los usuarios que son derivados de otros centros de salud. ¿Cuáles son las principales dolencias por las cuales consulta la gente hoy día? Lo principal son del área de las emociones, ya, tristezas, sustos muy grandes que se expresan como las crisis de pánico, las depresiones, ¿no es cierto? Las grandes frustraciones, los problemas familiares, enfermedades físicas como la fibromialgia, la crisis de pánico, como te decía, crisis asmática, colon irritable, colitis ulcerosa, esas dolores. Y dolores de diversos tipos, dolores crónicos. Dolores crónicos como los lumbagos crónicos, ¿no es cierto? Los dolores que tiene el paciente con la fibromialgia. La gente ya tiene en su conocimiento de que la acupuntura acompaña bien estos dolores. Entonces la mayoría va en busca de la acupuntura, ¿ya? En relación a sus dolores físicos. ¿Y cuáles son las principales dolencias que se pueden tratar con acupuntura? Principalmente los dolores musculares. Estos dolores musculares. Claro, los dolores musculares. O sea, ¿por qué tenemos contraídos nuestros músculos y nos empiezan a doler? Bueno, principalmente vivimos un mundo de estrés que contrae el músculo y la noche la vivo mal, duermo mal. Entonces, la noche es cuando nosotros recuperamos todas las toxinas que en el día tenemos, por diversas cosas, ¿no? Por nuestros pensamientos negativos, por nuestras emociones tóxicas, por nuestro trabajo, por estar en contacto con mucha gente, por apurarme mucho, por estar liberando este cortisol que yo te decía. Bueno, con un buen dormir y una buena noche, con un sueño reparador, yo puedo estar bien al otro día. De hecho, la gente joven es así. Al otro día amanece se repone mucho más rápido. Claro, pero a medida que vamos sumando los años, no, y el sueño no suelen ser reparadores. Entonces comienzan estas contracturas, que al principio que me tengo un poco de contractura, y que se hacen algo de masaje, se toman algún relajante muscular y pasa, pero después se cronifican, llegando a dolores que son muy potentes y que invalidan a las personas. Eso en la parte muscular, pero también está toda la dolencia que tiene que ver con el hueso, ¿no? Que es la más importante es la descalcificación. Como la osteoporosis. Como la osteoporosis. También ayuda la medicina. También ayuda la acupuntura y la moxoterapia, que es aplicar una planta
en calor, cerca de los puntos, o sea, en los puntos de acupuntura, cerca de la piel de las personas, que va provocando una relajación profunda por la planta, por lo que tiene la planta y por el calor. ¿Qué planta es, doctora? Es una planta que es china, eso sí la tenemos que nosotros importar. Claro, viene lista en unos habanos que se van consumiendo, igual que un habano que se va consumiendo y que tú lo acercas a la piel. Ya, y de esa manera la persona siente un olor especial, porque tiene un olor especial. Y un calor. Y un calor. Localizado. Exactamente. Usted me señalaba que esta moxaterapia es una terapia estrella que ha resultado muy bien en los adultos mayores. Sí. Ya, ¿cuáles son los beneficios? ¿De qué modo les ha servido a ellos? A ellos nos resulta especialmente todos estos dolores musculares, la rodilla, la cadera, la espalda, estos dolores que el adulto mayor incluso ya como que no sabe de dónde le parte el dolor, sino que le duele todo el cuerpo, claro, que le cuesta levantarse, que está rígido de la mañana levantarse, ¿no es cierto? Que consulta muchas veces en varias partes, porque luego, desde el punto de vista alopático son de muy difícil llegar a no tienen que estar permanentemente con antiinflamatorios, relajantes, son dolores que se incrementan en el invierno, además se incrementan en el invierno, cuando ellos están muy estresados o cuando están enfermos o en descompensación de sus propias otras enfermedades de adulto mayor. Entonces, acá les hacemos 10 sesiones de moxoterapia que comienzan en el alivio, y ellos saben que después, si necesitan 2, van a hacer sus 2 terapias, se van como indicando, ¿me entiendes? Y nosotros tenemos un sistema para poderles dar inmediatamente las sesiones. Esto les ayuda a reforzar el sistema inmunológico. No solamente, claro, tienen efectos, esto que te digo, de relajación, de quitarles el dolor, pero también aumentar el sistema inmunológico. Es buenísimo. Entonces, una terapia estrella para los adultos mayores recomendada, la moxoterapia. Sí, absolutamente. Incluso hay algunos que que ya logramos que capten muy bien cuáles son los peligros. Como les dije, es algo caliente y por lo tanto pueden quemarse. Pero hay adultos mayores muy inteligentes, muy autovalentes, que les entregamos nosotros el habano para que ellos se autoapliquen en su casa, diciéndole, por supuesto, los riesgos que eso significa, ¿no? Y posterior que haya ido muchas veces para ver cómo se hace. Doctora, hace un rato hablábamos un poco del estrés, y no es raro que según un informe de la Organización Mundial de la Salud, difundido en 2017, más de 1 millón de chilenos sufren ansiedad según este informe, y 850.000 personas mayores de 15 años tienen depresión, entre las cuales hay un gran número de mujeres. ¿Las terapias complementarias pueden ser un tratamiento efectivo para combatir la depresión? ¿Cuáles son los resultados obtenidos por la unidad de medicina complementaria con este tipo de pacientes? El tiempo que llevamos en la unidad, nosotros estamos todos llevando registro para poder en un tiempo más dar los resultados un poco más aclaratorios. Por ahora tenemos pocos casos, digamos. Pero los pacientes con depresión, los pacientes con crisis de pánico, los dolores en los adultos mayores, la fibromialgia, el colon irritable son, diría yo, las más consultadas. Las más consultadas y en las donde hemos tenido más éxito. Y eso es tanto adultos mayores, mujeres, niños. ¿Cuál es la edad de los pacientes que ustedes atienden en la unidad? Adultos mayores. Fundamentalmente adultos también entre los 40 y los 60, pero también tenemos niños, especialmente los niños. Estamos teniendo bastante éxito en lo que es trastorno de conducta, o esto que le llaman el déficit atencional. Los niños hiperactivos. Niños hiperactivos. ¿Y qué tipo de terapias son recomendadas para los hiperactivos? Ahí principalmente tenemos la gran herramienta que son las flores de Bach. Ya, el niño responde pero muy bien a las flores de Bach, y las combinaciones múltiples que tenemos con las 38 flores o con las flores chilenas nos permite poder contener toda la sintomatología. El niño igual está en su psicólogo, igual sigue en los tratamientos que los médicos alópatas han dado, que es el famoso metilfenidato, ¿no? Pero posteriormente, los niños que hemos tratado, que los tenemos muy bien registrados para aporte, digamos, de cualquiera y consulta de cualquiera de sus médicos, van disminuyendo
por sí solo el metilfenidato en la medida que se va impregnando con las flores de Bach y van bajando los síntomas. Y también son apoyados por talleres de yoga, me comentaba usted. Claro, porque acuérdense que nosotros somos integrativos con las prestaciones que hacen los centros, ¿no? Y en los centros están haciendo yoga infantil, nosotros lo que pretendemos hacer más adelante, acuérdense que somos 3 nomás, un equipo pequeñito aún, ¿no es cierto? Es tener ahí un terapeuta de yoga, un terapeuta de masaje, que es fundamental en todo lo que sea dolor, incluso en el dolor emocional también. Es una terapia más, o sea, la medicina ayurvédica, sus pilares son 4 y uno de ellos es el masaje como herramienta terapéutica. Nosotros tenemos el masaje como una herramienta de relajo, de placer, de algo rico, ¿no? Claro. Pero no, el masaje, hay una diversidad enorme de masajes, y todos son, su objetivo es la depuración, la desintoxicación. Porque el cuerpo humano está concebido como una serie de puntos neurálgicos, ¿no es verdad?, donde se gatillan esos puntos y la idea es que la energía fluya. ¿Y por qué esos puntos se obstaculizan? Porque se intoxican, porque la célula estresada no es capaz de autodepurarse. Y lo que tenemos que hacer con todas las medicinas integrativas es depurar la célula, depurarla desde el punto de vista con lo que comemos, cómo respiramos. Nosotros respiramos con 1/3 de nuestro pulmón. Hay que aprender a respirar más profundamente. Porque el oxígeno es el alimento principal para hacer todo el producto químico. Pareciera que, o tenemos pena, parece como que respiramos poquitito, con la puntita del pulmón, con la parte de arriba, es verdad, solamente respiramos con la parte superior del pulmón, y cuando hacemos una inspiración profunda, es como que descubrimos que tenemos más pulmón. Eso nosotros debiéramos permanentemente estar más conscientes de estar respirando profundamente, lentamente, amablemente, amorosamente, digamos, de tal manera que ese oxígeno vaya a todas las células. Las células nuestras siempre están queriendo trabajar para nosotros. Por lo tanto, si no le damos mucho oxígeno, ellas se las van a arreglar, porque son un sistema de red tremendamente inteligente para seguir funcionando. Como sea, pero obviamente a un costo de que ellas se vayan a enfermar. Claro, es decir, nosotros muchas veces somos mal administradores de nuestro cuerpo, le damos poca agua, poco descanso, somos unos tiranos. Es verdad, somos dictadores de nuestro propio cuerpo, ¿no? No estamos convencidos ni conectados como que es nuestro vehículo amoroso, ¿no es cierto?, que nos va a permitir cumplir todo lo que queramos hacer en esta vida. Y entonces no lo valoramos, no lo integramos, no entendemos por qué tenemos que cuidarlo de esa manera. Doctora, ¿y cuáles son las actividades que proyecta la Unidad de Medicina para este año? ¿Qué proyección tiene? Usted me comentaba que el año pasado habían tenido también muy buena respuesta con un taller para mujeres en etapa de climaterio, donde se les enseñó yoga y meditación. Como parte de su tratamiento. ¿Qué viene para este año? Este año nosotros ya presentamos a la área de salud nuestro plan, que son, obviamente, continuar una parte de nuestros recursos hacia las prestaciones, seguir otorgando sesiones individuales, pero también para hacer más eficiente el sistema, porque acá una de las cosas que ya te dije es que recuperar el tiempo. Por tanto, ningún paciente nuestro tiene menos de 1 hora de atención para lograr estos resultados. Pero también nosotros sabemos que somos sector público y que tenemos que ser más eficientes, y por lo tanto presentamos planes, programas, digamos, de pacientes semejantes, ¿ya? Por ejemplo, las mujeres climaterias, adultos mayores, niños, y ofrecer a funcionarios nuestros, es un programa. En el programa nosotros tenemos un programa especial para funcionarios, porque nosotros consideramos que el que tiene que estar más sano para otorgar sanación son el funcionario público. Por lo tanto, nuestros funcionarios pueden ir a asistir libremente a la unidad de medicina complementaria sin ninguna traba. Y también vamos a capacitar funcionarios, porque la idea más adelante,
futurista, digamos, estamos hablando, yo no diría que tendría que pasar más de 5 años, es que no existiese la unidad de medicina complementaria. ¿Por qué? Porque eso hace que de los lugares más remotos de Viña no va a poder ir toda la gente a la unidad. La unidad está metida en un cerro, digamos. Sino que en cada centro haya una unidad de medicina complementaria. Entonces, nosotros vamos a iniciar cursos de capacitación para nuestros funcionarios de Reiki, de acupuntura básica, auriculoterapia, Flores de Bach. Flores de Bach. Esos serían los cursos de capacitación para ir creando esta unidad en cada centro. Y estos talleres, como te digo, de personas que tengan el mismo síntoma. Nadie es igual al otro, pero hacer grupos afines que puedan como reconocerse entre ellos, ¿no es cierto?, para poder generar un crecimiento conjunto, aplicando todas las terapias en forma conjunta. Doctora, mencionábamos al inicio, teníamos altas expectativas de poder abordar las 10 terapias, la verdad que el tiempo siempre es escaso, yo creo que la vamos a dejar invitada para una próxima oportunidad. Tratamos de hilar algunas consultas que nos hacían con respecto a las terapias más recomendadas para los adultos mayores y para enfrentar también el estrés, sobre todo que nos afecta principalmente a las mujeres, que pareciera que llevamos más carga muchas veces pensando en el trabajo. Definitivamente llevamos más carga. Definitivamente llevamos más carga. En el trabajo, que los niños, la las vida mujeres moderna. Cuidamos. Eso es lo que tema. pasa. Y por tanto, al cuidamos a los hombres, cuidamos a los hijos, cuidamos el trabajo, a los compañeros de trabajo. Por lo tanto, eso nos llena de pega totalmente. Y algunas exageramos con eso. Es una cosa que debemos aprender a cuidar a otros, pero primero cuidándote tú. Exacto, hay que nutrirse uno para estar bien y para poder entregar de buena manera y no desgastarnos, ¿no es verdad? Es verdad. Ahí sí que quedamos con una deuda para nuestros amigos, no pudimos hablar para conocer un poco qué es lo que es la acupuntura en relación a la psiconeuroacupuntura, que pareciera otra de las terapias bastante novedosas que se entregan en la unidad de medicina complementaria. Y la auriculoterapia, que es otra de las que también hemos visto que ha entrado bastante fuerte, que parece que también está basada en la acupuntura, tiene como la misma raíz. Es la misma raíz, pero considerando que en la oreja existen todos los puntos del cuerpo, en las manos existen todos los puntos del cuerpo, en la frente, en los pies. Por lo tanto, uno tiene acceso más fácil a todo el cuerpo al poner puntos de acupuntura que se hacen con una semilla, pero en la oreja. ¿Te fijas? También en la frente, que está relacionada con la psiconeuroacupuntura. Bueno, la psiconeuroacupuntura ya es una subespecialización de la acupuntura que lo da un profesor Moltó, Juan Pablo Moltó, que es español y que viene a Chile todos los años y está formando no solamente en Chile, Argentina, Perú, y acaba de hacer una coordinación en México, y nosotros fuimos alumnas durante 2 años para aprender esta técnica, que es ya para situaciones más complejas, más profundas, en donde el cuerpo físico está enfermo en su 3ª o 4ª capa. El cuerpo físico además tiene capas. ¿Cuáles son esas capas, doctora? La primera capa es la capa dermatológica, muscular, en donde tú sientes contracción, la piel, qué sé yo. Después ya es una capa más energética, más neurológica, hasta llegar a la capa más profunda, que es cuando la tocamos, que es la 4ª etapa, y tocamos esa, no hay vuelta atrás. Ahí ya hemos enfermado nuestro cuerpo de forma no regresiva. Y entonces la idea es, a través de esta medicina complementaria, esta medicina integrativa, volver a restaurar la energía vital del organismo, dándonos cuenta de nuestras acciones en el día a día, que finalmente todo parte por ahí. Sí, doctora, le agradecemos muchísimo esta participación en nuestro programa Vive Saludable. La dejamos cordialmente invitada para poder profundizar en muchas de estas disciplinas y aprender un poco más del día a día, porque la idea es promover justamente aquellas acciones diarias que nos permiten vivir de manera más equilibrada, más armónica y evitar enfermarnos. Por supuesto, uno de los aspectos más importantes ahí, por ejemplo, es la alimentación. Otro es la respiración. Otro es la meditación, que son temas que podríamos conversar y nos estaríamos fascinadas de poder hablar sobre esos temas que son diarios, que podemos hacer que todas nosotros lo podemos aprender.
Vamos a recoger entonces esa última reflexión de la doctora Gilda Sánchez, encargada de la Unidad de Medicina Complementaria del CEFAM, que está funcionando actualmente en el CEFAM Cienfuegos, esta unidad del área de salud de Viña del Mar, una iniciativa bastante novedosa de la cual vamos a seguir conversando en programas futuros. Y si usted se perdió este programa, esta conversación interesante, los invitamos a escuchar la repetición del programa este viernes de 9 a 10 de la mañana y a seguirnos a través de Facebook, @matinalvivesaludable, y mandarnos siempre sus consultas que durante la nosotros las recibimos a través del correo electrónico matinalvivesaludable@gmail.com. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana en una nueva edición de Vive Saludable. La Corporación Municipal Viña del Mar presentó Vive Saludable, programa de promoción y prevención de la salud, conducido por la periodista Vanessa Salazar. Recuerda sintonizarnos todos los martes de 10 a 11 horas por Viña FM 107.7, Frecuencia del Mar. En tu auto, en tu casa, en la oficina, en todo lugar. Viña FM